La noche olía a sangre y ceniza cuando Lisette dejó de correr. Sus pies descalzos sangraban sobre la tierra fría, cada paso una súplica silenciosa a un Dios que parecía haberla abandonado. El vestido rasgado se pegaba a su piel, empapado de sudor y terror. Atrás quedaban los gritos, el fuego devorando las chozas, las manos que arrancaban a las muchachas de sus hogares como si fueran ganado. No había nadie esperándola. Nadie que la llamara de regreso. Solo la oscuridad del bosque, espesa y antigua, prometiendo tanto refugio como muerte, tropezó contra una raíz y cayó de rodillas. El golpe le arrancó un gemido ahogado. Las lágrimas ya no venían, se habían agotado kilómetros atrás. Levantó la vista hacia los árboles que se cerraban sobre ella como dedos entrelazados, bloqueando las estrellas. Algo había cambiado en el aire, una quietud antinatural. El viento dejó de soplar, los grillos enmudecieron. Lisette sintió el frío trepar por su columna, un frío que no venía del exterior, sino de algo más profundo, más viejo, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un lugar donde las leyes del mundo que conocía ya no aplicaban. Se obligó a levantarse, tambaleándose. Tenía que seguir. Si se detenía, moriría aquí, sola, sin nombre ni tumba. Un paso más, otro. Sus piernas temblaban, y entonces el bosque se abrió ante ella. Un pueblo surgió de la niebla como una ilusión. Casas de piedra y madera oscura, calles empedradas que brillaban bajo una luna demasiado grande, ventanas con luz tenue, dorada, parpadeante. El humo de las chimeneas ascendía en espirales perfectas hacia el cielo. Lisette parpadeó, confundida. No había pueblo alguno en estos bosques, lo sabía. Los mapas terminaban donde comenzaban los árboles. Los ancianos advertían no adentrarse demasiado, pero ahí estaba, real, sólido, imposible. Dio un paso hacia las primeras casas y sus rodillas cedieron. El mundo se inclinó. El suelo vino hacia ella demasiado rápido. Lo último que vio antes de que la oscuridad la tragara fue una figura acercándose, envuelta en una capa oscura, moviéndose con una gracia que no pertenecía a ningún humano. Y una voz, suave como terciopelo rasgado, susurrando algo que no alcanzó a comprender. Antes de continuar, suscríbete si quieres que historias como esta lleguen a ti cada día. Esta historia tiene todo. Secretos ancestrales, un amor imposible, peligro en cada sombra y un final que te va a quitar el aliento. Ponte cómodo y prepárate para una montaña rusa de emociones. Y si te encanta este contenido, no olvides suscribirte y seguir para más historias que van a hacer que tu corazón lata más fuerte. Empezamos ahora mismo. Lisette despertó en una cama que no era suya. Las sábanas olían a lavanda seca y algo más. Algo dulce y antiguo que no supo nombrar. La habitación era pequeña pero cálida, iluminada por el fuego crepitante de una chimenea de piedra. Tapices bordados colgaban de las paredes, escenas de bosques y cielos estrellados hechos con hilos dorados que atrapaban la luz. Intentó incorporarse y un dolor agudo le atravesó las costillas. Jadeó. Una voz la detuvo. «Despacio, niña. Tus heridas aún están frescas». Lisette giró la cabeza. Una mujer estaba sentada en una silla junto a la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Era mayor, quizás 50 años, tal vez más. Difícil de calcular. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño bajo, mechones plateados enmarcando un rostro sereno, de facciones suaves, pero con algo firme en la mirada. Sus ojos eran grises, como la niebla antes del amanecer. «¿Dónde estoy?», susurró Lisette, la voz ronca. «En mi casa, en el pueblo de Baltora». Baltora. El nombre le era completamente desconocido. «No recuerdo cómo llegué. Colapsaste en la entrada del pueblo. Te encontré justo a tiempo». La mujer se inclinó hacia adelante, alcanzando un paño húmedo de una palangana. «Tenías fiebre. Tus pies están destrozados. Alguien te perseguía». Lisette cerró los ojos. Las imágenes regresaron como cuchillos. El fuego, los soldados, las muchachas siendo arrastradas hacia los carros de carga. «¿Tienes familia?», preguntó la mujer con suavidad. Lisette negó con la cabeza.
Nadie. Algo pasó por los ojos de la mujer, algo parecido al dolor. Extendió el paño y limpió con cuidado la frente de Lisette, como si fuera algo precioso y frágil. «Mi nombre es Beatriz, y mientras estés bajo mi techo, estarás a salvo». Las palabras sonaron como un juramento. Lisette no supo por qué, pero le creyó. Los días siguientes transcurrieron en una bruma extraña y reconfortante. Beatriz la cuidaba con una devoción que Lisette no había conocido jamás. Le curaba las heridas, le traía caldos calientes, le leía en voz baja de libros antiguos, cuyas páginas crujían como hojas secas. Había algo maternal en su trato, pero también algo más. Una tristeza escondida detrás de cada gesto amable, como si estuviera cuidando a alguien que ya no estaba. Lisette empezó a caminar por la casa pequeña. Era acogedora, llena de objetos curiosos, velas de cera oscura, frascos con hierbas desconocidas, relojes que no marcaban la hora correcta, y libros, montañas de libros en idiomas que no podía leer. «¿Vivís sola?», preguntó una tarde mientras Beatriz preparaba té. «Hace mucho tiempo». Beatriz no levantó la vista. «Antes no. Antes tenía una hija». Lisette sintió el peso de esas palabras. «¿Qué le pasó?». Beatriz finalmente la miró. Sus ojos grises brillaban con algo que podría haber sido lágrimas, si las lágrimas pudieran congelarse antes de caer. «La perdí hace 200 años». Lisette parpadeó, confundida. Debió haber escuchado mal. Pero Beatriz sonrió, triste y antigua, y no dijo nada más. Esa noche Lisette no pudo dormir. Algo en la atmósfera del pueblo la inquietaba. Durante el día, las calles estaban vacías, las ventanas cerradas. Nadie salía hasta que caía la noche, y cuando lo hacían, se movían con una gracia extraña, demasiado fluida, demasiado silenciosa. Nadie la miraba directamente, pero todos sabían que estaba ahí. Beatriz le había advertido no salir sola, que el pueblo tenía sus reglas, sus costumbres, que no todos verían con buenos ojos a una forastera, pero no había explicado por qué. Lisette se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La luna llena colgaba sobre los tejados, enorme y plateada. Las calles estaban iluminadas por faroles que ardían con llamas azuladas. Y entonces los vio, figuras moviéndose en grupos pequeños, patrullando. Vestían de negro, portaban armas que brillaban bajo la luz lunar, caminaban con autoridad, revisando puertas, deteniéndose en esquinas. Guardianes, autoridades. Uno de ellos se detuvo en medio de la calle, justo frente a la casa de Beatriz. Lisette contuvo la respiración. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro cayendo desordenado sobre la frente. Llevaba una capa que se movía con el viento como si estuviera viva. Su rostro era angular, de mandíbula fuerte y labios firmes. Y sus ojos. Incluso desde la distancia, Lisette pudo ver el color. Ámbar oscuro, casi dorado, brillando con una luz propia. La miró directamente. El mundo se detuvo. No fue un momento, fue una eternidad comprimida en un latido. Él no se movió, ella tampoco. Solo se miraron, como si algo invisible se hubiera tendido entre ellos, algo que ninguno de los dos entendía, pero que ambos sentían. Un vínculo, una amenaza, un reconocimiento. Entonces, él apartó la mirada y siguió caminando. Lisette retrocedió de la ventana, el corazón golpeando contra sus costillas. No sabía qué acababa de pasar, pero algo había cambiado, algo se había despertado. Y esa sensación no la abandonó en toda la noche. 3 días después, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, alguien llamó a la puerta. Beatriz se puso tensa de inmediato. Lisette, que estaba sentada junto al fuego, notó el cambio. La forma en que los hombros de la mujer se endurecieron, la forma en que sus manos se cerraron en puños. «Quédate aquí», murmuró Beatriz. Pero Lisette la siguió de todas formas, escondida tras la puerta de la cocina. Beatriz abrió, y ahí estaba él, el hombre de ojos dorados. De cerca era aún más imponente. La presencia que emanaba llenaba el umbral, pesada y fría. Su mirada recorrió el interior de la casa con precisión quirúrgica, evaluando, calculando, hasta que se detuvo en Lisette. Ella no pudo moverse,
No pudo respirar. Él entrecerró los ojos. ¿Qué hace una humana aquí, Beatriz? Su voz era baja, controlada, pero había algo afilado debajo, algo peligroso. Beatriz se interpuso entre ellos, firme. La encontré desvanecida en la entrada del pueblo, Matías, casi muerta. No iba a dejarla morir. Las reglas son claras. Las reglas también dicen que protegemos a los indefensos. Ella no es una de los nuestros. Es una niña. Matías la miró de arriba abajo y Lisette sintió el peso de esa mirada como una caricia helada sobre su piel. No era desdén, era algo peor. Era desconfianza absoluta. No sabemos nada de ella. No sabemos si fue enviada, si es una espía, si trae tras de sí a otros. No trae nada más que dolor, respondió Beatriz, con una dureza que Lisette no le había escuchado antes. Huyó de una masacre. Está sola en el mundo. Matías guardó silencio. Su mandíbula se tensó. Finalmente dio un paso atrás. Cuando se recupere, se va. Su mirada volvió a posarse en Lisette, fría como el acero. No puede quedarse aquí. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Beatriz cerró la puerta con un suspiro tembloroso. Lisette se quedó inmóvil, con el corazón aún latiendo descontrolado, pero no por miedo, sino porque, por una fracción de segundo, justo antes de irse, Matías había vacilado. Había mirado hacia atrás, y en sus ojos dorados, tan fríos y distantes, había brillado algo que no debería estar ahí, algo parecido a la duda. 2 semanas pasaron como susurros en la oscuridad. Lisette no se fue. Beatriz no se lo pidió. Y Matías no volvió a tocar la puerta con órdenes, aunque su presencia rondaba la casa cada noche como un fantasma con propósito. Las heridas de los pies de Lisette sanaron, dejando cicatrices finas como hilos de plata sobre su piel. El color regresó a sus mejillas, la fuerza a sus piernas. Pero algo más profundo había cambiado en ella, algo que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el alma. Ya no era la muchacha que había huido del fuego. Era alguien que había cruzado un umbral invisible y ya no podía regresar. Las mañanas en casa de Beatriz transcurrían en una quietud extraña. La anciana vampira dormía durante el día, encerrada en su habitación con las cortinas gruesas bloqueando cada rayo de sol. Lisette aprendió a moverse en silencio, a no abrir ventanas, a respetar ese sueño profundo que no era exactamente como el sueño humano. Beatriz le había explicado una noche, mientras bordaba junto al fuego, que el sueño diurno de los vampiros era más parecido a la muerte, una rendición absoluta, vulnerable. Por eso vivían en comunidades, protegiéndose unos a otros mientras el sol reinaba. ¿Y si alguien entra mientras dormís?, había preguntado Lisette. Beatriz había sonreído con tristeza. Por eso existen las cerraduras y la confianza. Ahora, Lisette pasaba las mañanas leyendo los libros de Beatriz, aunque muchos estaban en idiomas que no comprendía. Latín, francés antiguo, algo que parecía rumano, pero había algunos en español, crónicas de siglos pasados, poemas de amor escritos por manos que ya no existían. Se preguntaba quién los había escrito, si Beatriz los había conocido, si también estaban muertos, o peor, si también eran inmortales, perdidos en algún rincón del mundo, cargando la eternidad como una maldición. Las tardes eran diferentes. Beatriz despertaba cuando el sol empezaba a declinar, emergiendo de su habitación con la misma elegancia silenciosa de siempre. Preparaban la cena juntas, aunque Beatriz nunca comía, solo la observaba, con esa mirada maternal que a veces hacía que Lisette quisiera llorar. «Contame de tu hija», pidió Lisette una tarde mientras pelaba papas. Beatriz se detuvo, con las manos sumergidas en agua fría lavando hierbas. Se llamaba Sofía. ¿Cómo era? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Beatriz. Tenía tu edad cuando pasó, 19 años. Cabello oscuro como el mío, pero los ojos de su padre, verdes como el musgo. Era terca, valiente, demasiado curiosa para su propio bien. ¿Qué le pasó? Beatriz guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Enfermó, fiebre que no bajaba. En aquella época no había curas.
solo rezos. La vi apagarse durante 3 días. Y en el último me ofrecieron una opción. ¿Transformarla? Beatriz asintió. Pero ella no quiso. Dijo que prefería morir humana a vivir como monstruo. Se secó las manos con un paño despacio. Yo la transformé de todas formas, contra su voluntad, porque era egoísta, porque no podía dejarla ir. Lisette sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Despertó odiándome. Me llamó abominación, monstruo, y una noche, mientras yo dormía, se expuso al sol. Beatriz cerró los ojos. Encontré solo cenizas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lisette sin permiso. Lo siento tanto. Yo también, niña, cada día durante 200 años. Lisette cruzó la cocina y abrazó a Beatriz. La vampira se tensó, sorprendida, pero luego sus brazos rodearon a Lisette con una fuerza desesperada. «Gracias por quedarte», susurró Beatriz, «aunque sea solo por un tiempo». «No tengo a dónde ir», respondió Lisette, pero ambas sabían que esa no era la única razón. Las noches eran cuando el pueblo cobraba vida. Lisette observaba desde la ventana cómo las calles se llenaban de figuras elegantes y silenciosas, vampiros de todas las edades aparentes, moviéndose con esa gracia sobrenatural que la fascinaba y aterraba en igual medida. Había mercados nocturnos donde se intercambiaban cosas extrañas, frascos con líquidos oscuros, joyas antiguas, libros encadenados y sangre, por supuesto, sangre preservada en botellas de cristal, vendida como si fuera vino. Beatriz le había explicado que no todos se alimentaban de humanos, que había formas de obtener sangre sin matar, animales, donantes voluntarios en ciudades lejanas, pactos antiguos con hospitales discretos. Pero algunos, había dicho Beatriz con voz sombría, prefieren la casa, como Víctor y los suyos, vampiros que se rindieron a la bestia interior. Esa noche, Lisette se atrevió a salir, solo hasta el umbral de la casa, no más. Pero quería sentir el aire nocturno, ver las estrellas sin el vidrio de la ventana de por medio. Estaba parada en el pequeño jardín delantero cuando lo sintió. Esa presencia. Se dio la vuelta y ahí estaba, Matías, de pie en la calle, con la capa oscura moviéndose con el viento frío, los ojos dorados fijos en ella con una intensidad que le robaba el aliento. «¿Qué haces afuera?», preguntó sin acercarse. Necesitaba aire. «Es peligroso. Estoy en el jardín de Beatriz. Eso no importa». Dio un paso adelante. «Hay vampiros aquí que no respetan límites». Lisette levantó la barbilla. «¿Como vos?» Algo brilló en los ojos de Matías. «¿Diversión? ¿Sorpresa?» «Yo respeto los límites perfectamente. Por eso estoy aquí afuera y no ahí adentro. Podrías entrar si quisieras. Beatriz no te lo impediría. No es Beatriz la que me detiene». El silencio que siguió fue denso, cargado. Lisette dio un paso hacia él. «¿Entonces qué te detiene?» Matías no respondió. Solo la miraba como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. «Deberías entrar», dijo finalmente. «Hace frío». «No tengo frío, Lisette». La forma en que dijo su nombre, con esa voz grave y cuidadosa, hizo que algo se encendiera en su pecho. «¿Por qué pasas todas las noches por acá?», preguntó ella. «Porque es mi ronda». «Mentira. Tu ronda cubre todo el pueblo. Esta calle no necesita tanta vigilancia». Matías apretó la mandíbula. «Sos observadora. Sos predecible». Él casi sonrió. «Casi. Entra, Lisette. Haceme entrar». Eso lo detuvo en seco. Sus ojos se oscurecieron. «No me provoques». ¿O qué?» Matías cruzó el jardín en 2 zancadas. De pronto estaba frente a ella, tan cerca que Lisette pudo sentir el frío emanando de su piel. Pero no retrocedió. «O voy a olvidar por qué me mantengo alejado», susurró él con la voz ronca. El corazón de Lisette latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Y por qué te mantienes alejado?» Matías la miró como si ella fuera un tormento y una tentación. «Porque sos humana, porque sos frágil, porque tu vida es un suspiro y la mía es una eternidad. Porque si me acerco demasiado, voy a quererte. Y cuando te pierdas, porque los humanos siempre se pierden,
Voy a quedarme con siglos de dolor. La honestidad cruda de esas palabras la golpeó como una ola. Entonces, ya es tarde, susurró Lisette, porque yo ya te quiero. Matías cerró los ojos como si ella lo hubiera herido. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Porque no podés quererme. No sabés lo que soy, lo que he hecho. Entonces contame. No. ¿Por qué? Porque si te lo cuento, vas a huir. Y no quiero que huyas. Esa admisión tan vulnerable y desesperada dejó a Lisette sin palabras. Matías dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Entrá, por favor. Esta vez ella obedeció. Pero cuando llegó a la puerta y miró hacia atrás, él seguía ahí parado, mirándola como si fuera lo único real en un mundo de sombras. Los días siguientes fueron una tortura dulce. Matías empezó a aparecer más seguido. Ya no solo pasaba frente a la casa, tocaba la puerta, entraba, se sentaba junto al fuego mientras Beatriz tejía y Lisette leía. No hablaban mucho, pero su presencia llenaba el espacio, pesada y magnética. A veces Lisette levantaba la vista del libro y lo encontraba mirándola, y cuando sus ojos se cruzaban, algo chisporroteaba en el aire entre ellos. Beatriz sonreía para sí misma, sabia y silenciosa. Una noche, mientras Matías revisaba las cerraduras de las ventanas por enésima vez, Lisette decidió romper el silencio. «Tengo que volver». Matías se detuvo en seco. ¿Volver a dónde? A mi pueblo, al que era mi pueblo. Beatriz levantó la vista de su tejido, preocupada. «Niña, tengo que saber», continuó Lisette con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Tengo que saber si quedó alguien, si puedo ayudar a alguien. No puedo quedarme aquí sabiendo que tal vez...» «No». La voz de Matías cortó el aire como un cuchillo. «No vas a ir». Lisette lo miró desafiante. «No sos mi dueño. Soy el que te mantiene viva. Y yo te estoy agradecida, pero eso no te da derecho a decidir por mí». Matías cruzó la habitación en 2 pasos. Se plantó frente a ella, imponente y furioso. ¿Tenés idea de lo que vas a encontrar ahí? ¿Tenés idea de lo que les hacen a las muchachas que capturan? Sí, por eso tengo que saber. Es una locura. Es mi responsabilidad. Tu responsabilidad es sobrevivir. Mi responsabilidad es no olvidar, gritó Lisette poniéndose de pie. No olvidar a las que no pudieron escapar. No olvidar que mientras yo estoy aquí, a salvo, ellas están... Su voz se quebró. Matías cerró los ojos, luchando contra algo interno. Si vas, te van a capturar, te van a matar, o peor. Entonces venís conmigo. Él abrió los ojos de golpe. ¿Qué? Venís conmigo. Asegurás de que no me pase nada. Y después volvemos. Lisette, por favor. Ella puso su mano sobre el brazo de él. Matías se tensó ante el contacto. Necesito hacer esto, necesito cerrar ese capítulo, y no puedo hacerlo sola. Matías la miró con una mezcla de furia e impotencia. «Sos la persona más terca que he conocido en 300 años. ¿Es un sí?» Él suspiró, derrotado. «Si vamos, hacemos las cosas a mi manera. Salimos de noche, te quedás donde yo te diga, y al primer signo de peligro, nos vamos. ¿Entendido?» Lisette asintió, con lágrimas de alivio en los ojos. «Gracias». Matías apartó la mirada, incómodo con su propia decisión. «Vamos a arrepentirnos de esto». Beatriz, que había observado todo en silencio, sonrió con tristeza. «Matías, ya te arrepentiste el día que decidiste quedarte cerca de ella». Él no lo negó. Esa noche, Lisette no pudo dormir. La idea de volver la llenaba de terror y necesidad en igual medida. Tenía que saber, tenía que ver, aunque le doliera, aunque la destrozara. Estaba sentada junto a la ventana mirando las estrellas cuando escuchó un golpe suave en el vidrio. Se sobresaltó y miró afuera. Matías estaba en el jardín señalándole que bajara. Lisette se puso una capa sobre el camisón y salió descalza, con el corazón acelerado. «¿Qué pasa?», susurró al llegar junto a él. «Necesitaba verte». Esa simple admisión la dejó sin aliento. «Estoy aquí». Matías la miró con una intensidad dolorosa. «Esto es un error». «¿Qué cosa?» «Todo. Dejar que te quedaras. Acercarme a vos. Aceptar llevarte de regreso a ese infierno».
Entonces, ¿por qué lo haces? Él dio un paso más cerca. El espacio entre ellos era casi inexistente ahora. Porque no puedo no hacerlo. Porque cada vez que trato de alejarme, algo me trae de vuelta. Porque cuando te veo, se detuvo, cerrando los ojos. Cuando te veo, me acuerdo de lo que es querer algo. Lisette extendió la mano y tocó su mejilla. Matías abrió los ojos de golpe, sorprendido por su atrevimiento. «No soy frágil», susurró ella. «No tanto como crees». «Sí lo sos». Su voz era ronca. «Y eso es lo que me aterra». Lisette se puso de puntillas. Matías retrocedió. «No, ¿por qué no? Porque si te beso, no voy a poder parar. Y vos mereces algo mejor que un monstruo. Deja de llamarte eso. Es lo que soy. No es lo que yo veo». Matías la miró como si ella fuera su salvación y su condena. ¿Qué ves entonces? Alguien que tiene miedo de sentir, alguien que se esconde detrás de siglos de soledad, alguien que me mira como si yo fuera la única cosa real en su mundo. Matías tragó con dificultad. «Sos peligrosa». «¿Yo? ¿Peligrosa para vos?» «Más de lo que imaginás». Lisette sonrió apenas. «Bien». Y antes de que él pudiera responder, ella entró a la casa. Matías se quedó en el jardín, con los puños cerrados, luchando contra el deseo de seguirla, pero se quedó afuera, porque sabía que si cruzaba esa puerta ahora, no habría vuelta atrás, y todavía no estaba listo para caer, aunque ya estaba cayendo. Había caído desde el primer momento en que la vio. 2 noches después, todo cambió. Lisette estaba ayudando a Beatriz a ordenar la despensa cuando escucharon el golpe en la puerta. No fue un llamado cortés, fue violento, exigente. Beatriz se puso tensa de inmediato. «Lisette, subí a tu habitación, ahora». «¿Qué pasa? Ahora». Pero antes de que Lisette pudiera moverse, la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 vampiros. Lisette los reconoció del mercado nocturno. Víctor, el líder, con sus ojos rojos y su sonrisa depredadora, y 2 más, igual de peligrosos, vampiros que habían elegido la bestia sobre la humanidad. «Beatriz», dijo Víctor, arrastrando su nombre como si fuera un insulto. «¿Cuánto tiempo?» Beatriz se interpuso entre ellos y Lisette. «Salí de mi casa, Víctor. Vengo a cobrar lo que me debes. 3 frascos de sangre preservada, los que me prometiste hace un mes. Ese trato se canceló cuando intentaste matar a uno de los nuestros». Víctor rió. «Entonces, vamos a cobrarnos de otra forma». Su mirada se deslizó hacia Lisette, y el hambre en sus ojos era voraz, animal, una humana. «Aquí. Qué conveniente». El corazón de Lisette se disparó. El miedo le trepó por la columna como hielo. Beatriz extendió los brazos, protectora. «No la vas a tocar. ¿Y quién va a impedírmelo, vos?» Víctor sonrió mostrando los colmillos. «Ya no sos tan fuerte como antes, vieja. Todo sucedió demasiado rápido». Los otros 2 vampiros se movieron como sombras. Uno empujó a Beatriz contra la pared con una fuerza que hizo temblar los platos en la alacena. El otro fue directo hacia Lisette. Ella gritó y agarró lo primero que encontró, un candelabro de hierro pesado. Lo blandió con toda su fuerza y golpeó al vampiro en la sien. Él se tambaleó, más sorprendido que herido, pero fue suficiente distracción. «¡Corre, Lisette!», gritó Beatriz luchando contra el que la sujetaba. Pero Lisette no corrió. No podía. No iba a dejar a Beatriz sola. En cambio lanzó el candelabro hacia Víctor con toda su fuerza. Le dio en el pecho. Él gruñó, furioso. «Pequeña estúpida». La agarró del brazo con una fuerza brutal. Lisette sintió el hueso crujir. El dolor explotó blanco y cegador. Chilló. Pero logró lo que quería. Todos estaban distraídos con ella. Beatriz tenía una oportunidad. Y entonces la puerta estalló. Matías entró como una tormenta hecha furia. Su presencia llenó la habitación. Oscura, letal, absoluta. Los ojos dorados ardían con un fuego que Lisette nunca había visto. No era humano. Era algo primario, antiguo, aterrador. «Suéltenla». Su voz no era una petición. Era una sentencia de muerte. Víctor soltó a Lisette inmediatamente. Ella cayó al suelo, sosteniendo su brazo roto, jadeando de dolor. Los 3 vampiros retrocedieron. «Matías», balbuceó Víctor,
No sabíamos que ella estaba bajo tu protección. Ahora lo saben. Matías avanzó. Cada paso resonaba como un trueno. Y van a salir de este pueblo antes del amanecer. Si los vuelvo a ver aquí, no habrá conversación. Solo cenizas. No esperó respuesta. Los tres huyeron como ratas, desapareciendo en la oscuridad. El silencio que quedó era ensordecedor. Matías se quedó inmóvil, con los puños cerrados, la respiración pesada. Luego giró hacia donde estaba Lisette, y algo en su rostro se quebró. Se arrodilló frente a ella con una velocidad sobrenatural. ¿Estás herida? Lisette asintió, con lágrimas quemando sus mejillas. Mi brazo. Las manos de Matías se extendieron, vacilantes, como si no estuviera seguro de tener derecho a tocarla. Finalmente, con una delicadeza que contradecía toda su furia anterior, tomó su brazo entre sus manos. Lisette siseó de dolor. «Perdóname», murmuró él, y había algo roto en su voz. «Debí haber llegado antes. Llegaste a tiempo. No lo suficiente». Beatriz se acercó, recuperándose. «Tengo que entablárselo. Matías, ayúdame a llevarla arriba». Él no respondió. Simplemente levantó a Lisette en sus brazos como si no pesara nada. Ella se tensó al sentir su contacto. Su piel era fría, sí, pero había fuerza ahí, contenida, vibrante, y su olor. Bosque nocturno, tierra después de la lluvia, algo antiguo y magnético que la mareaba. Matías caminó hacia su habitación sin decir palabra. La depositó sobre la cama con tanto cuidado que parecía estar manejando algo sagrado. Beatriz entró con vendas y tablillas. «Gracias, Matías, yo me encargo». Pero él no se movió. Se quedó ahí, mirando a Lisette con una intensidad que la quemaba desde adentro. «¿Por qué no corriste?», preguntó de pronto, con voz baja y peligrosa. Lisette lo miró a los ojos. «Porque Beatriz me salvó cuando no tenía nada. No iba a abandonarla». Matías apretó la mandíbula. Algo pasó por sus ojos, demasiado rápido para descifrarlo. Dolor, admiración, furia consigo mismo. «Sos humana, frágil. Pudiste haber muerto. Y ella también. Ella es inmortal, pero no invencible». Lisette levantó la barbilla, desafiante a pesar del dolor. «Y no me importa lo que sea. Es lo más cercano a una madre que he tenido. No la iba a dejar sola». El silencio que siguió fue denso, cargado. Matías la miró como si la estuviera viendo por primera vez, como si algo en sus palabras hubiera atravesado todas sus defensas, llegando a un lugar que él mantenía cerrado desde hacía siglos. «Beatriz», dijo sin apartar la mirada de Lisette, «nadie más va a tocarla. Me aseguraré personalmente». Beatriz sonrió apenas, sabia. «Gracias, Matías». Él asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «Lisette». Ella lo miró. «Fuiste valiente, estúpida pero valiente». Hizo una pausa. «Y no vamos a ir a tu pueblo». «Matías». «No». Su voz era firme. «Casi te matan aquí, en territorio protegido. No voy a llevarte a un lugar donde sé que vas a morir. No lo voy a hacer. Prometiste, y ahora te estoy salvando de tu propia estupidez». Lisette sintió lágrimas de frustración. «No podés decidir por mí». Matías se dio la vuelta, y la mirada que le dedicó era puro tormento. «Puedo, y lo voy a hacer, porque no voy a ver cómo morís por algo que no podés cambiar». Y salió. Lisette se quedó mirando la puerta vacía, con el corazón destrozado y furioso a la vez. Beatriz le vendó el brazo en silencio, pero había una sonrisa triste en sus labios. «No le guarda rencor, niña. Me mintió. Te protegió. Hay una diferencia. No quiero su protección si viene con cadenas». Beatriz terminó el vendaje y se sentó en el borde de la cama. Matías ha perdido a todos los que amó. Su familia humana, hace 3 siglos, su creador, sus compañeros de clan, ha visto morir a demasiados. Y ahora... Hizo una pausa. «Ahora te mira y ve otra pérdida inevitable». «No soy inevitable. Para él sí. Porque sos humana, y los humanos mueren». Lisette cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. «Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?». Beatriz le acarició el cabello con ternura. «El sentido está en lo que compartimos mientras dura, no en cuánto dura». Esa noche, Lisette no durmió. Y afuera, en el jardín, Matías tampoco.
Se quedó parado bajo la ventana de su habitación, con los puños cerrados, luchando contra algo que lo estaba destrozando desde adentro. Había jurado no volver a sentir, había jurado no volver a perder. Pero ahí estaba ella, humana, frágil, valiente, terca, hermosa, destruyendo todas sus defensas con solo existir. Y lo peor de todo era que ya no podía imaginarse un mundo sin ella, aunque sabía que ese mundo era inevitable, porque los humanos morían y los vampiros quedaban solos para siempre. Los días después del ataque pasaron como heridas abiertas. Lisette no le hablaba a Matías. Ni siquiera lo miraba cuando él aparecía en la puerta, siempre con alguna excusa transparente, que venía a revisar las cerraduras, que traía noticias del consejo, que necesitaba hablar con Beatriz, pero todos sabían la verdad. Venía a verla a ella, y ella lo ignoraba con una determinación que dolía más que cualquier palabra. Beatriz observaba desde la cocina tejiendo bufandas que nadie necesitaba, con esa sonrisa triste de quien ha vivido demasiado y reconoce los patrones del amor cuando los ve. «Está sufriendo», le dijo una tarde a Lisette mientras preparaban pan. «Bien», respondió Lisette, amasando con más fuerza de la necesaria. «Niña, me mintió Beatriz. Prometió llevarme y después me lo negó como si yo fuera una niña incapaz de decidir. Te protegió. No quiero su protección si viene con cadenas». Beatriz dejó de tejer y miró a Lisette con esos ojos grises que habían visto siglos. «Matías perdió a su hermana humana de la misma forma que vos perdiste tu pueblo. Masacre, fuego, esclavitud. Él volvió para salvarla y solo encontró cenizas». Hizo una pausa. «Lleva 300 años sin perdonarse por no haber llegado a tiempo». Lisette dejó de amasar. El nudo en su garganta era casi insoportable. «¿Por qué no me lo dijo? Porque hablar de eso es volver a vivirlo. Y él prefiere cargar el dolor en silencio». Esa noche, Lisette no pudo dormir. Estaba sentada junto a la ventana cuando lo vio. Matías, parado en el jardín como todas las noches, mirando hacia su ventana con una expresión que le partía el alma. Antes de pensarlo demasiado, bajó. Salió descalza, con solo el camisón y una capa fina sobre los hombros. El aire nocturno era frío, cortante, pero no le importó. Matías se tensó al verla acercarse. «Deberías estar adentro. Deberías dejar de decirme qué hacer». Él casi sonrió. Casi. Lisette se detuvo frente a él con los brazos cruzados para protegerse del frío, o tal vez de la vulnerabilidad. «Beatriz me contó de tu hermana». Matías cerró los ojos. No tenía derecho. Tenía todo el derecho, porque yo necesitaba entender. ¿Entender qué? ¿Por qué me dijiste que no? ¿Por qué actuaste como si fueras mi dueño cuando en realidad...» Su voz se quebró. «En realidad solo tenías miedo». Matías abrió los ojos y la miró con una intensidad dolorosa. «Por supuesto que tengo miedo. Tengo 300 años de miedo acumulado. Miedo de perder, miedo de llegar tarde, miedo de encontrar solo cenizas otra vez. No soy tu hermana. Lo sé, pero sos humana, frágil, y este mundo devora a los frágiles». Lisette dio un paso más cerca. «Entonces devórame vos primero». Matías retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. «No digas eso». «¿Por qué no?». Ella avanzó. «Tenés tanto miedo de perderme que no te das cuenta de que ya me estás perdiendo. Cada día que pasás ahí afuera en lugar de entrar, cada noche que me mirás como si fuera un sueño que no podés tocar, porque si te toco no voy a poder soltarte». «¿Y quién dijo que quiero que me sueltes?». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse. Matías la miraba como si estuviera en guerra consigo mismo. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Si te llevo a ese lugar, a tu pueblo, y encontrás lo que sé que vas a encontrar, no vas a ser la misma, va a cambiarte, va a romperte. Ya estoy rota, no como vas a estarlo después». Lisette tragó con dificultad. «Necesito verlo, necesito saber, aunque me destroce, porque si no voy a pasar el resto de mi vida preguntándome qué pasó con ellas, con las que no pudieron escapar». Matías cerró los ojos derrotado.
¿Y si te prometo que vamos, vas a dejar de ignorarme? ¿Lo prometes de verdad esta vez? Él abrió los ojos y la miró con una seriedad absoluta. Sí, pero a mi manera, con mis condiciones. Y si en algún momento veo que tu vida está en peligro, nos vamos. No hay negociación en eso. Lisette asintió. Acepto. Matías exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Entonces prepárate. Salimos en 3 noches. Lisette sintió un alivio tan grande que casi la tumbó. Gracias. No me las des todavía. Puede que me odies después de esto. Imposible. Matías la miró con algo parecido a la desesperación. No digas cosas que no podés cumplir. Y antes de que ella pudiera responder, desapareció en las sombras. Pero esta vez, Lisette sonrió, porque él había dicho que sí, y eso era suficiente. Los siguientes 3 días fueron un torbellino silencioso. Matías aparecía cada noche con cosas para el viaje. Un mapa antiguo, amarillento por los siglos, con rutas marcadas en tinta roja, ropa oscura que olía a hierbas de protección, una cantimplora de metal grabada con símbolos que Lisette no reconocía. La tercera noche llegó con un abrigo largo de lana gruesa. Se lo extendió sin decir palabra. Lisette se lo probó. Le quedaba enorme, las mangas cubrían sus manos completamente. «Es muy grande», dijo. Matías se acercó, vacilante. Luego, con una delicadeza que contradecía su naturaleza depredadora, comenzó a arremangárselas. Sus dedos fríos rozaban la piel de Lisette mientras doblaba la tela con precisión. Ella contuvo la respiración. «Era mío», murmuró él. «De cuando era humano. Mi hermana lo arregló para que me quedara bien». Hizo una pausa. «Es lo único que tengo de esa vida». Lisette sintió lágrimas quemando sus ojos. «No puedo aceptar esto». «Sí podés, porque vas a necesitarlo. El camino es frío, y yo...» Terminó de arreglar la segunda manga. «Yo necesito saber que algo mío te está protegiendo cuando no pueda hacerlo yo». Sus ojos se encontraron, dorados contra avellana, siglos contra años, inmortalidad contra fugacidad. «Gracias», susurró Lisette. Matías asintió y se alejó rápidamente como si quedarse más tiempo fuera peligroso. Esa misma noche, mientras Beatriz preparaba provisiones en la cocina, Matías desplegó el mapa sobre la mesa. «Necesito que entiendas la ruta», dijo señalando con el dedo. «Vamos a salir por el límite norte del pueblo. Hay un camino viejo que los humanos ya no usan. Bordea el bosque oscuro durante 3 horas hasta llegar al claro de las piedras blancas». Lisette se inclinó sobre el mapa estudiando cada marca. «Y después cruzamos el río Estigia. Hay un puente de piedra que todavía se mantiene en pie. Desde ahí son 2 horas más hasta tu pueblo. Llegaremos justo antes del amanecer. ¿Y qué pasa si sale el sol mientras estamos allá?» Matías extendió la mano. En su dedo índice brillaba un anillo de plata con una piedra negra incrustada. «Este anillo me permite caminar bajo el sol durante unas horas. No es permanente, pero suficiente para buscarte refugio si algo sale mal». Lisette tocó el anillo con cuidado. La piedra estaba fría, pero pulsaba con una energía extraña. «¿Cómo funciona?» «Magia antigua, de antes de que los vampiros fueran cazados, de cuando todavía teníamos aliados entre los brujos». «¿Y duele? ¿El sol?» Matías la miró con algo sombrío en los ojos. «Arde como si te estuvieran quemando desde adentro, pero he sobrevivido cosas peores». El silencio que siguió fue pesado. «No quiero que sufras por mí», susurró Lisette. «Demasiado tarde para eso». Ella levantó la vista, sorprendida por la crudeza de esa admisión. Pero Matías ya estaba enrollando el mapa, con la mandíbula tensa, las defensas de vuelta en su lugar. La noche antes de partir, Lisette no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de su habitación, con el estómago hecho un nudo. Sabía lo que iba a encontrar. Beatriz se lo había advertido. Matías se lo había confirmado con su silencio. Muerte, destrucción, ausencia. Pero necesitaba verlo, necesitaba cerrar ese capítulo. Estaba sentada en el borde de la cama cuando escuchó el golpe suave en la ventana. Se levantó y abrió. Matías estaba en el jardín, señalándole que bajara. Esta vez, Lisette se puso botas.
y el abrigo que él le había dado. Cuando salió, Matías la observó con una expresión indescifrable. «Te queda bien». «Mentiroso. Me queda enorme. Pero te queda bien». Lisette sonrió a pesar de todo. Caminaron en silencio hasta el borde del jardín, donde los árboles comenzaban a espesarse. «¿Nerviosa?», preguntó Matías. «Aterrada». «Bien. El miedo te mantiene alerta». Ella lo miró de reojo. «¿Vos tenés miedo?». Matías no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Todo el tiempo». «¿De qué?». «De perderte. De llegar tarde. De no ser suficiente». Hizo una pausa. «De que me odies cuando veas lo que queda de tu mundo». Lisette se detuvo y lo enfrentó. «No te voy a odiar. No podés prometerme eso». «Sí puedo, porque ya te conozco. Sé quién sos, y nada de lo que vea mañana va a cambiar eso». Matías la miró como si ella fuera un milagro y una maldición. «Sos demasiado buena para este mundo, y vos sos demasiado duro contigo mismo». Él casi sonrió. «Beatriz te ha estado enseñando bien». «Beatriz me enseña lo que vos no te animás a decirme». «¿Y qué es eso?». Lisette dio un paso más cerca. «Que no soy la única que tiene miedo. Que vos también estás aterrado. Y que tal vez por eso funcionamos». Matías cerró los ojos. «No funcionamos, Lisette. Sos humana. Yo soy inmortal. Vos vas a envejecer. Yo voy a quedarme igual. Vos vas a morir. Y yo voy a seguir aquí solo, con 300 años más de dolor acumulado. Entonces dame los años que me quedan, y cuando me vaya, al menos vas a tener recuerdos reales, no solo siglos de vacío». Matías abrió los ojos y estaban brillantes, no con lágrimas, porque los vampiros no lloraban, pero con algo igual de devastador. «Sos cruel. Soy honesta. Es lo mismo». Lisette extendió la mano y tocó su mejilla. Matías se tensó, pero no se alejó. «Mañana vamos a mi pueblo. Voy a ver cosas horribles, voy a romperme, y cuando eso pase necesito que estés ahí, no como un guardián, no como un protector, sino como...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Como alguien que me importa». Matías cubrió la mano de ella con la suya, fría, fuerte, temblorosa. «Ya estoy ahí. Siempre he estado ahí. Entonces, deja de huir». Él cerró los ojos otra vez, luchando contra algo interno. «No estoy huyendo de vos. Estoy huyendo de lo que me haces sentir». «¿Y qué te hago sentir?». Matías abrió los ojos y la miró con una intensidad que la quemó. «Vivo. Por primera vez en 300 años me haces sentir vivo. Y eso me aterra más que cualquier cosa». Lisette no supo qué decir. Solo podía mirarlo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Matías se apartó suavemente. «Deberías descansar. Mañana va a ser un día largo. No voy a poder dormir. Inténtalo de todas formas». Lisette asintió y caminó hacia la casa. Pero antes de entrar, se dio la vuelta. «Matías», él la miró. «Gracias por hacer esto, por llevarme, por todo». Matías no respondió, solo asintió. Y cuando Lisette finalmente entró y cerró la puerta, él se quedó ahí parado, en el jardín oscuro, con los puños cerrados, y la certeza absoluta de que ya había caído. No había vuelta atrás. La noche de la partida llegó con una luna menguante y un viento que olía a tierra húmeda. Lisette estaba lista, el abrigo de Matías envuelto en su cuerpo, botas resistentes, el cabello recogido en una trenza apretada, y en su bolsillo algo que había preparado en secreto, un pequeño saquito de tela con tierra bendecida que Beatriz le había dado. «Para enterrar a quien encuentres», le había dicho la vampira anciana con tristeza. «Si encontrás algo que merezca descanso». Lisette la había abrazado fuerte, sin palabras. Ahora estaba parada en la entrada del pueblo, donde Matías la esperaba. Él llevaba ropa completamente negra, práctica, sin adornos. Una espada corta colgaba de su cinturón, y en sus ojos había una determinación fría que la tranquilizaba y asustaba al mismo tiempo. «¿Lista?», preguntó. «No, pero vamos de todas formas». Matías casi sonrió. «Así se habla». Comenzaron a caminar.
El pueblo de Baltora quedó atrás, con sus luces doradas y su atmósfera de tiempo detenido. El bosque los tragó rápidamente, espeso y silencioso. Matías iba adelante, moviéndose con una gracia felina que hacía que pareciera que flotaba sobre el suelo. Lisette lo seguía, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que era inútil. Él podía escuchar cada respiración, cada latido de su corazón. ¿Por qué este camino está abandonado?, preguntó Lisette, después de una hora de silencio. Porque cruza territorio de cazadores. ¿Cazadores de qué? De lo que sea. Lobos, ciervos, vampiros. Lisette se tensó. ¿Es seguro? No, pero es el más rápido, y prefiero arriesgarme con cazadores que con el sol. Caminaron en silencio otro rato. El bosque era inquietante a esa hora, lleno de sonidos que Lisette no sabía identificar. Ramas quebrándose, aullidos lejanos, el viento susurrando entre las hojas. Matías se detuvo de pronto. Lisette chocó contra su espalda. ¿Qué pasa? Silencio. Ella obedeció, con el corazón acelerándose. Matías olfateó el aire con los ojos entrecerrados. ¿Hay algo cerca? ¿Cazadores? No, algo peor. Antes de que Lisette pudiera preguntar, un gruñido resonó entre los árboles. No era humano, ni siquiera era vampiro. Era algo salvaje, primitivo, hambriento. Matías la empujó suavemente detrás de él. «Quédate atrás, no importa lo que pase, no corras». «¿Qué es?» «Un lobo corrupto, mitad bestia, mitad maldición. Perdió su humanidad hace mucho». La criatura emergió de las sombras. Era enorme, del tamaño de un caballo, con el pelaje oscuro y los ojos rojos brillando con locura. Saliva goteaba de sus fauces mientras gruñía, mostrando colmillos del tamaño de dagas. Lisette contuvo un grito. Matías desenvainó su espada con un movimiento fluido. «Vete», le dijo a la criatura con voz baja y peligrosa. «No es tu noche para morir». El lobo aulló y se lanzó hacia ellos. Lo que siguió fue demasiado rápido para que Lisette lo procesara. Matías se movió como un relámpago, esquivando las fauces del lobo y cortando con precisión quirúrgica. La sangre negra salpicó el suelo. El lobo aulló de dolor, pero no se rindió. Matías lo esquivó otra vez, girando y enterrando la espada en el costado de la bestia. El lobo cayó con un gemido gutural y no se levantó. Matías se quedó inmóvil, con la respiración pesada, la espada goteando sangre oscura. Lisette corrió hacia él. «¿Estás bien?» «Sí». Limpió la espada en la hierba. «Pero necesitamos movernos. La sangre atrae a más de ellos». Lisette asintió, con las piernas temblando. Matías la miró con preocupación. «¿Podés seguir?» «Sí». «¿Segura?» «Sí, Matías. No soy tan frágil como crees». Él la miró con algo parecido al orgullo. «Ya me estoy dando cuenta». Continuaron caminando, más rápido ahora. El bosque parecía más denso, más oscuro, pero Matías conocía el camino de memoria. No vacilaba, no dudaba. Después de otra hora, llegaron al claro de las piedras blancas. Era exactamente como el mapa lo mostraba. Un círculo perfecto de piedras antiguas, cubiertas de musgo, y símbolos grabados que brillaban tenuemente bajo la luna. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lisette fascinada. «Un lugar sagrado, de antes de los vampiros, de antes de los humanos incluso». Matías tocó una de las piedras con reverencia. «Dicen que aquí se sellaban pactos entre mundos. ¿Lo crees? He vivido lo suficiente para saber que todo es posible». Lisette caminó entre las piedras, sintiendo una energía extraña vibrar bajo sus pies. No era amenazante, era reconfortante, como si el lugar supiera que ella no era una amenaza. «Es hermoso», susurró. Matías la observaba desde el borde del claro con una expresión indescifrable. «Sí, lo es», pero no estaba mirando las piedras, la estaba mirando a ella. Lisette se sonrojó y apartó la vista. «¿Deberíamos seguir?» «Sí, el río está cerca». Cruzaron el claro y encontraron el río Estigia. Era más ancho de lo que Lisette esperaba, con aguas oscuras que corrían rápidas y silenciosas. El puente de piedra era viejo, cubierto de enredaderas, pero parecía sólido. Matías cruzó primero, probando cada paso. Luego le extendió la mano a Lisette. «Vení».
despacio. Ella tomó su mano, fría, fuerte, segura. Cruzaron juntos, con el río rugiendo debajo de ellos. Lisette no soltó su mano en ningún momento. Cuando llegaron al otro lado, Matías no la soltó de inmediato. Se quedaron así, en el límite del puente, con sus manos entrelazadas, mirándose bajo la luz de la luna. «Gracias», susurró Lisette. «¿Por qué? Por estar aquí, por hacer esto». Matías apretó su mano suavemente. No hay otro lugar donde quisiera estar, y esa simple verdad la golpeó con más fuerza que cualquier confesión elaborada. Finalmente, soltaron sus manos y continuaron caminando hacia lo que quedaba del pasado de Lisette. 2 horas después, cuando el cielo empezaba a teñirse de un azul oscuro preludiando el amanecer, llegaron. El pueblo de Lisette, o lo que quedaba de él. Ella se detuvo en el borde del camino, con las piernas negándose a moverse, porque no había pueblo, solo ruinas, casas quemadas hasta los cimientos, calles cubiertas de ceniza, carros volcados, herramientas oxidadas esparcidas por el suelo, y silencio, un silencio tan absoluto que dolía. Lisette sintió que el mundo se inclinaba. Matías la sostuvo de inmediato. «Respirá, despacio». Ella obedeció, inhalando con dificultad. Yo sabía que iba a ser así, pero verlo, lo sé». Lisette se soltó de él y comenzó a caminar entre las ruinas. Cada paso era un recuerdo. Ahí estaba la panadería donde compraba pan cada mañana. Ahí la casa de la vieja Elena que le enseñaba a bordar. Ahí el pozo donde las muchachas se reunían a chismear. Todo destruido, todo perdido. Caminó hasta lo que había sido su propia casa. Solo quedaban 4 paredes a medio caer y el esqueleto de una cama. Se arrodilló en el suelo tocando la tierra ennegrecida. «Aquí dormía», susurró. «Aquí me despertaba cada mañana. Aquí». Su voz se quebró. Matías se arrodilló junto a ella, en silencio. «Aquí tenía una vida», terminó Lisette con lágrimas cayendo libremente. «Y ahora no queda nada». Matías no dijo nada. Solo puso su mano sobre la espalda de ella, un gesto simple pero cargado de consuelo. Lisette lloró. Lloró por todo lo perdido, por las muchachas que no escaparon, por la vida que nunca volvería. Y Matías la dejó. No intentó detenerla. No le dijo que todo estaría bien, porque no estaría bien. Y él lo sabía. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, Lisette se limpió el rostro y se puso de pie. «Quiero buscar». «¿Buscar qué?» «Cuerpos, tumbas, algo que me diga qué pasó con ellas». Matías asintió. «Entonces busquemos». Pasaron las siguientes 2 horas recorriendo las ruinas. No encontraron cuerpos. Eso era bueno y terrible a la vez. Bueno, porque significaba que tal vez las habían llevado con vida. Terrible, porque significaba que seguían en manos de quien las había capturado. Pero en lo que había sido la plaza central, Lisette encontró algo. Una muñeca pequeña, hecha de trapo, con el vestido quemado pero el rostro intacto. La reconoció de inmediato. Era de Ana, una niña de 7 años que vivía 2 casas más allá. Le encantaba esa muñeca. Dormía con ella todas las noches. Lisette la levantó con manos temblorosas. «Ana», susurró. Era solo una niña. Matías se acercó, mirando la muñeca con expresión sombría. «¿La conocías?» «Era mi vecina. Me preguntaba si algún día yo también tendría hijos. Le decía que sí, que algún día». Las lágrimas volvieron. «Y ahora nunca va a crecer para verlo». Matías no dijo nada, solo la abrazó. Y Lisette se derrumbó en sus brazos, sollozando contra su pecho. Él la sostuvo con fuerza, como si quisiera absorber todo su dolor. Sus manos frías acariciaban su espalda en círculos lentos, constantes. «Lo siento», murmuró él. «Siento que tuvieras que ver esto. Necesitaba verlo. Lo sé. Pero eso no hace que duela menos». Lisette se apartó ligeramente, mirándolo a través de las lágrimas. «¿Cómo lo soportás? ¿Cómo seguís adelante después de perder todo?» Matías la miró con una tristeza antigua. «No lo soporto. Solo existo, un día tras otro, hasta que encuentro algo que me haga sentir otra vez». Hizo una pausa. «Como vos». Lisette sintió algo quebrarse y repararse al mismo tiempo en su pecho. «Matías».
Él levantó la mano y limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. No mereces este dolor, no mereces este mundo. Nadie lo merece, pero aquí estamos. Matías la miró como si ella fuera la cosa más valiosa que había existido jamás. Aquí estamos, repitió. El cielo empezaba a clarear. El amanecer estaba cerca. Tenemos que irnos, dijo Matías. El sol... Espera. Lisette sacó el saquito de tierra bendecida de su bolsillo. Quiero hacer algo primero. Matías observó mientras ella caminaba hasta el centro de la plaza. Cavó un pequeño hoyo con las manos, colocó la muñeca dentro con cuidado y la cubrió con la tierra bendecida. Luego se arrodilló y susurró una oración. No era religiosa, nunca lo había sido, pero era lo único que podía ofrecer. Descansa, Ana, donde sea que estés. Descansa. Matías se arrodilló junto a ella. Y que encuentres paz, todas ustedes. Lisette lo miró, sorprendida. Él sostuvo su mirada. También fueron mis vecinos una vez. Hace mucho, los que perdí. Entiendo tu dolor. Y en ese momento, Lisette supo que estaba irrevocablemente enamorada de él. No por lo que era, sino por quién era bajo todas las capas de frialdad y siglos. Matías se puso de pie y le extendió la mano. Tenemos que irnos. Ahora. Ella tomó su mano y se levantó. Comenzaron a correr. El sol estaba a minutos de aparecer. Encontraron refugio en una cueva pequeña, escondida entre rocas cubiertas de musgo. Matías la hizo entrar primero, luego bloqueó la entrada con piedras sueltas, dejando solo una pequeña abertura para que entrara aire. La oscuridad era casi total. Lisette escuchó a Matías moverse, preparando el espacio. Luego sintió su mano guiándola hacia el fondo de la cueva. «Sentate aquí. Hay una roca plana». Ella obedeció, con los ojos ajustándose lentamente a la penumbra. Matías se sentó frente a ella, respirando profundo. «¿Estás bien?», preguntó Lisette. «Sí, solo cansado. Correr bajo el amanecer es agotador incluso para nosotros. Descansa entonces». «No puedo. Tengo que asegurarme de que estés bien». «Estoy bien». «Mentís pésimamente». Lisette rió, un sonido roto pero genuino. «Bueno, no estoy bien, pero lo voy a estar». Matías la miraba fijamente, sus ojos dorados brillando tenuemente en la oscuridad. «Fuiste increíblemente valiente hoy». «No me siento valiente». «Nadie se siente valiente cuando lo es. Solo hacen lo que tienen que hacer». Lisette se inclinó hacia adelante. «Como vos. Yo no soy valiente, soy egoísta. Hice esto porque no podía soportar verte sufrir sin saber». «Eso no es egoísmo, eso es amor». Matías se quedó inmóvil. «Lisette, es verdad». Ella se acercó más. «Te amo. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue la primera vez que me miraste. Tal vez fue cuando me cargaste después del ataque. O tal vez fue hoy, cuando te arrodillaste junto a mí y le deseaste paz a una niña que nunca conociste». Matías cerró los ojos, luchando contra algo. «No podés amarme. Demasiado tarde. Lisette, yo soy un monstruo. He matado, he destruido, he vivido 300 años haciendo cosas de las que no estoy orgulloso. Y yo soy una humana sin hogar, sin familia, sin nada más que el dolor que cargo. Pero cuando estoy con vos, no me siento vacía, me siento completa». Matías abrió los ojos, y había lágrimas en ellos que no podían caer. «Si te amo, te voy a perder. Los humanos mueren. Todos morimos, Matías. Vos también vas a morir algún día. Puede que falten 1000 años, pero va a pasar». Ella tomó su mano. «La diferencia es que vos podés elegir estar solo durante esos 1000 años, o podés elegir tener algo real ahora». Matías la miraba como si ella acabara de cambiar su mundo. «¿Y si no soy suficiente? ¿Y si te fallo?» «Ya fallaste. Me prometiste que no ibas a sentir nada y mira dónde estamos». Él casi sonrió. «Sos imposible. Y vos sos testarudo». Matías levantó la mano y acarició su mejilla. «No mereces a alguien como yo. Deja que yo decida eso». Y entonces, sin pensarlo más, Lisette se inclinó y lo besó. Matías se tensó, sorprendido, pero luego algo cedió en él. La besó de vuelta, y fue como si el mundo se incendiara. No fue un beso suave, fue desesperado,
cargado de siglos de soledad de parte de él y semanas de deseo de parte de ella. Sus manos encontraron el rostro de Lisette, sosteniéndola como si fuera algo sagrado. Ella enredó sus dedos en el cabello de él, acercándolo más. Matías sabía a oscuridad y a siglos, a poder contenido y a vulnerabilidad expuesta. Y Lisette se entregó completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Matías apoyó su frente contra la de ella. «Esto es un error», susurró. «El mejor error de mi vida. Lisette, Matías». Ella lo miró a los ojos. «Deja de pelear contra esto, por favor». Él cerró los ojos, derrotado. «Ya no puedo, aunque quisiera». «Entonces no lo hagas». Matías la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. «Tengo miedo», admitió con voz quebrada. «Tengo tanto miedo de perderte. Entonces no pensemos en eso ahora. Pensemos en esto, en este momento, en nosotros». Matías asintió contra su cuello, y se quedaron así, abrazados en la oscuridad de la cueva, mientras afuera el sol dominaba el cielo. Pero adentro, en ese pequeño refugio, no había sol ni noche, solo ellos dos. Y por primera vez en 300 años, Matías no se sintió solo. Durmieron entrelazados. Lisette con la cabeza apoyada en el pecho de Matías, escuchando su corazón que latía lento, tan lento que era casi imperceptible. Él con los brazos rodeándola, protegiéndola incluso en el sueño. Cuando despertaron, era casi el anochecer. La luz del día se había ido, reemplazada por la penumbra del crepúsculo. Matías fue el primero en moverse. «Tenemos que volver». Lisette asintió, todavía adormilada. «¿Cuánto falta?» 5 horas si nos apuramos». Se pusieron de pie y salieron de la cueva. El aire nocturno era fresco, limpio. Comenzaron el camino de regreso en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no había tensión, solo paz. Matías tomó su mano mientras caminaban. Lisette sonrió. «¿No te da miedo que alguien nos vea?» «Ya no me importa». «¿Y el consejo?» Matías se detuvo y la miró con seriedad. «Si el consejo tiene un problema con esto, con nosotros, entonces vamos a tener un problema todos. ¿Harías eso? ¿Desafiarlos por mí? Haría cualquier cosa por vos. Ya deberías saberlo». Lisette sintió lágrimas de felicidad. «Te amo». Matías la atrajo hacia él y la besó otra vez, suave esta vez, tierno. «Yo también te amo, aunque me lleve a la ruina. Entonces arruinámonos juntos». Él sonrió contra sus labios. Trato hecho. Continuaron caminando, con las manos entrelazadas, ajenos al hecho de que en las sombras del bosque alguien los observaba. Alguien que había visto el beso. Alguien que iba a llevar esa información directamente al consejo. Y cuando llegaron a Baltora, justo antes del amanecer, las calles estaban vacías, demasiado vacías. Matías se tensó de inmediato. «Algo está mal». «¿Qué?» «No hay guardias. Siempre hay guardias a esta hora». Lisette sintió un escalofrío. Caminaron hacia la casa de Beatriz, con Matías adelante, alerta. Cuando llegaron, la puerta estaba entreabierta. Matías la empujó con cuidado, y adentro, sentado junto al fuego, había un vampiro que Lisette nunca había visto. Era mayor que Matías, con cabello plateado y ojos de un azul gélido. Vestía ropas elegantes, oscuras, y emanaba poder como si fuera algo tangible. Beatriz estaba de pie junto a la ventana, con expresión preocupada. El vampiro se puso de pie cuando los vio entrar. «Matías, qué oportuno». «Señor Lucien». Matías se tensó. «¿Qué haces aquí?» Lucien sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «He venido a investigar ciertos rumores sobre vos y una humana». Su mirada se deslizó hacia Lisette. «Rumores que veo son ciertos». Matías se interpuso entre Lucien y Lisette. «Eso no es de tu incumbencia. Al contrario, es completamente de mi incumbencia. Soy miembro del consejo, y las leyes son claras. Ningún vampiro puede tomar una compañera humana. Es demasiado peligroso, demasiado problemático. Las leyes están anticuadas». Lucien rió sin humor. «Las leyes nos mantienen vivos». Se acercó. «Tienes 2 opciones, Matías. O la dejas ir ahora voluntariamente, o el consejo vendrá por ella. Y cuando vengan, no será amable».
Matías gruñó un sonido bajo y peligroso. No la van a tocar. Entonces vas a desafiar al consejo. Interesante. Lucien lo miró con algo parecido a la decepción. Pensé que eras más inteligente que eso. Y yo pensé que eras más compasivo. La compasión murió hace siglos, Matías. Solo sobrevivimos los pragmáticos. Lisette dio un paso adelante, valiente a pesar del miedo. No soy una amenaza. Lucien la miró como si fuera un insecto. No sos una amenaza para nosotros, niña, sos una amenaza para él, porque cuando mueras, y lo harás, él va a perder el control, va a volverse peligroso, y no podemos permitir eso. Matías se movió tan rápido que Lisette apenas lo vio. De pronto estaba frente a Lucien, con los ojos ardiendo dorados. Escúchame bien. Ella se queda, y si vos o el consejo intentan lastimarla, van a descubrir exactamente qué tan peligroso puedo ser. Lucien lo miró con algo parecido a la lástima. Así sea, pero recordá esto, yo te advertí, y sin decir más, desapareció en las sombras. El silencio que quedó era aterrador. Beatriz se acercó a ellos con expresión sombría. Esto no va a terminar bien. Matías tomó la mano de Lisette, apretándola con fuerza. «No me importa, que venga el consejo, que vengan todos, no la voy a dejar». Lisette lo miró con lágrimas en los ojos. «Matías», él se arrodilló frente a ella, sosteniendo ambas manos. «No me importa si tengo que luchar contra todo el mundo vampírico. No me importa si me destruyen, porque vos me devolviste algo que creí perdido para siempre, y no voy a renunciar a eso». Lisette se arrodilló con él, con las lágrimas cayendo. «Entonces luchamos juntos». Matías la abrazó con desesperación. «Juntos». Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo, ambos sabían que la guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos estaba solo. Y eso valía cualquier batalla. El amanecer llegó sin promesas. Lisette no había dormido. Tampoco Matías. Se habían quedado sentados junto al fuego, con las manos entrelazadas, sabiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. Beatriz preparaba té en silencio, moviéndose por la cocina con la pesadez de quien conoce el dolor que se avecina. Afuera, el pueblo de Valtora estaba inquietantemente quieto. Los vampiros se habían encerrado en sus casas. Nadie quería ser testigo de lo que estaba por pasar, porque todos sabían que el consejo vendría, y cuando el consejo venía, nada quedaba igual. La puerta se abrió sin llamado previo. Entraron 5 figuras envueltas en capas oscuras, moviéndose con esa gracia letal que solo los vampiros antiguos poseían. Lucien iba al frente, con su cabello plateado brillando bajo la luz mortecina de las velas. Detrás de él venían 4 más, 2 mujeres y 2 hombres, todos con esa belleza marmórea e inquietante de quienes han dejado de ser humanos hace tanto que apenas recuerdan cómo era serlo. Matías se puso de pie de inmediato, interponiéndose entre ellos y Lisette. «Lucien». «Matías». Lucien inclinó la cabeza con falsa cortesía. «Veo que no has reconsiderado tu posición. No hay nada que reconsiderar». Una de las mujeres del consejo habló. Era alta, de cabello negro como la noche y ojos violetas que brillaban con poder antiguo. Su voz era suave pero cortante como vidrio. «Entonces has elegido el camino difícil». «He elegido el único camino». Lucien suspiró, como si estuviera cansado de toda la situación. «Las leyes son claras, Matías. Un vampiro no puede tomar una compañera humana. Es demasiado peligroso para nosotros, para ella, para el equilibrio que hemos mantenido durante siglos. Las leyes son antiguas. El mundo ha cambiado. El mundo humano ha cambiado. El nuestro no». Lucien se acercó. «Pero somos razonables. No venimos a destruir. Venimos a ofrecer una solución». Matías se tensó. «¿Qué solución?» Lucien miró hacia Lisette, evaluándola con frialdad clínica. «Transfórmala. Hazla inmortal. Si es vampira, las leyes ya no aplican. Podés quedarte con ella, para siempre». El silencio que siguió fue denso, cargado. Lisette sintió su corazón acelerarse. Transformarla.
Eso significaba estar con Matías eternamente. Significaba no envejecer, no morir, no dejarlo solo. Dio un paso adelante. Acepto. Matías giró hacia ella de inmediato con los ojos muy abiertos. No. Matías es la única forma. No. Su voz era firme, absoluta. No voy a transformarte. ¿Por qué no? Lisette sintió lágrimas quemando sus ojos. Dijiste que me amabas. Dijiste que... Y por eso no voy a hacerlo. Lucien observaba con interés, como quien mira una obra de teatro. Interesante. Parece que tu vampiro te ama demasiado para condenarte. Matías lo ignoró completamente, enfocado solo en Lisette. ¿Sabes lo que es la transformación? ¿Tenés idea de lo que implica? Sé que significa estar contigo. Significa morir, sentir cómo tu corazón se detiene, cómo tu sangre se vuelve hielo, cómo cada célula de tu cuerpo se retuerce en agonía durante días. Su voz se quebró. Y después, cuando despertás, no sos vos. Sos una bestia hambrienta. Durante años, décadas, a veces, no podés controlar la sed. Matarías a cualquiera que se cruzara en tu camino. Lisette tragó con dificultad. Vos me ayudarías, me enseñarías. No es suficiente. Matías cerró los ojos. He visto recién transformados destrozarse a sí mismos por la culpa de lo que hacen. He visto a algunos exponerse al sol porque no pueden soportar lo que se convirtieron. Y no, abrió los ojos, brillantes de dolor. No voy a hacer eso contigo. Beatriz, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó. Hay algo más que debes saber, niña. Todos se giraron hacia ella. Beatriz miró a Lisette con ternura y tristeza. Tu sangre no es completamente humana. Cuando te encontré, lo sentí, pero no estaba segura hasta que... Hizo una pausa. Hasta que hice ciertas pruebas mientras dormías. Lisette parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Llevas sangre de bruja? No mucha, probablemente una bisabuela, tal vez más atrás, pero está ahí, latente. Es por eso que sobreviviste cuando otros no lo hicieron. Es por eso que Matías te sintió diferente desde el principio. El consejo reaccionó de inmediato. La mujer de ojos violetas dio un paso adelante, con expresión hambrienta. Sangre de bruja. Entonces ella es una rareza, terminó Lucien con los ojos brillando. Si la transformamos, su sangre se volvería invaluable. Otros vampiros la buscarían, la cazarían, querrían usarla para sus propios fines. Matías sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No, Beatriz asintió con tristeza. Si la transformás, Matías, nunca tendrá paz. Pasará siglos huyendo, escondiéndose, siendo perseguida por aquellos que quieren usar su poder. Miró a Lisette. Tu inmortalidad sería una condena, no una bendición. Lisette sintió lágrimas cayendo libremente ahora. Pero tiene que haber otra forma. No la hay, dijo Matías con la voz rota. No puedo transformarte, no puedo condenarte a eso, y no puedo... Se detuvo, luchando contra las palabras. No puedo quedarme y verte envejecer sabiendo que cada día te acerca más a la muerte. ¿Entonces qué? Gritó Lisette. ¿Me dejás? ¿Así nomás? Matías la miró con una devastación tan profunda que dolía solo verla. Te salvo, aunque me destruya hacerlo. Lucien sonrió sin humor. Qué noble. Pero el problema persiste. Ella sabe demasiado. Ha visto demasiado. No podemos dejarla ir simplemente. Matías se giró hacia él, con los ojos ardiendo. Entonces propongo un trato. ¿Qué clase de trato? Las llevo lejos, a Beatriz y a ella, a un lugar donde nadie las encuentre, donde puedan vivir en paz, sin vampiros, sin amenazas. Hizo una pausa. Y yo me voy, solo. No vuelvo a Valtora. No vuelvo a verlas. Desaparezco. El consejo intercambió miradas. Lisette sintió que su corazón se partía en dos. No, Matías, no podés. Es la única forma. Él no la miraba, no podía. El consejo acepta porque te alejan de nuestro mundo. Y vos vivís, envejecés, tenés una vida, sin mí, sin esta oscuridad. No quiero una vida sin vos. Matías finalmente la miró, y las lágrimas que no podían caer brillaban en sus ojos. Pero yo quiero una vida para vos.
aunque no sea conmigo. Beatriz puso una mano sobre el hombro de Lisette. Niña, no. Lisette se alejó. No acepto esto. Tiene que haber otra forma. Matías se acercó y tomó su rostro entre sus manos, frías, temblorosas. Lisette, escúchame. Su voz era apenas un susurro. Lucharía por vos contra el mundo entero. Desafiaría a todos los vampiros que existen, pero no puedo luchar contra el tiempo, no puedo protegerte de lo que sos, de la sangre que llevas. Apoyó su frente contra la de ella. Si te transformo, te condeno a siglos de huir, de esconderte, de ser casada. Y si me quedo, te condeno a vivir en las sombras conmigo, siempre con miedo. Prefiero eso a estar sin vos. Pero yo no. Las lágrimas finalmente rodaron. Imposibles. Yo no puedo verte sufrir. No puedo ser la razón de tu dolor. Así que te dejo ir. Te escondo donde nadie pueda encontrarte. Y lucho durante siglos, durante los que haga falta, hasta que el mundo vampírico cambie, hasta que sea seguro para vos. ¿Y después? Matías sonrió, roto pero esperanzado. Y después te busco. Aunque me lleve 1000 años, te encuentro. Y si todavía me querés... Su voz se quebró. Si todavía me querés, nunca más te dejo ir. Lisette sollozaba contra su pecho. Siempre te voy a querer. Entonces espérame. La besó con desesperación. Espérame, Lisette, porque voy a volver. Lo prometo. Lucien carraspeó. Qué conmovedor. ¿El consejo acepta estos términos? Los otros 4 asintieron lentamente. La mujer de ojos violetas habló. Acepto, pero si alguna vez vuelve a Valtora, si alguna vez rompe su palabra, la cacería comenzará. Entendido, dijo Matías, sin apartar la mirada de Lisette. Entonces tenés 3 días, dijo Lucien. 3 días para desaparecer. Después, no queremos volver a saber de vos. Y sin decir más, el consejo se fue. El silencio que quedó era insoportable. Beatriz se acercó a ambos, con lágrimas en sus ojos grises. Matías, cuídala, Beatriz. Por favor, cuídala como si fuera tu propia hija. Lo haré, lo juro. Matías asintió. Luego miró a Lisette, memorizando cada detalle de su rostro. 3 días, tenemos 3 días. Lisette no podía hablar, solo podía llorar, y Matías la abrazó como si quisiera fundirse con ella, porque sabía que en 3 días tendría que soltarla, y eso lo destruiría más que cualquier muerte. Los 3 días pasaron como agonía líquida. Matías preparó todo en secreto. Encontró una casa pequeña en un pueblo remoto, a días de viaje de cualquier territorio vampírico conocido. Un lugar donde los humanos vivían tranquilos sin saber que existían monstruos en las sombras. Compró la casa bajo un nombre falso. La llenó de provisiones. Dejó dinero suficiente para que Beatriz y Lisette vivieran cómodamente durante décadas. Y cada noche volvía a la casa de Beatriz y pasaba cada segundo que podía con Lisette. Hablaban hasta el amanecer, sobre todo y sobre nada, sobre los recuerdos que querían grabar en sus memorias, sobre el futuro que esperaban tener algún día. Matías le contó historias de sus 300 años, de los lugares que había visto, de las cosas que había aprendido, de la soledad que había cargado hasta que ella apareció. Lisette le contó sobre sus sueños, sobre cómo quería tener una vida tranquila, tal vez un jardín, tal vez aprender a leer esos libros en otros idiomas, tal vez ¿qué? Preguntó Matías, acariciando su cabello mientras ella estaba acurrucada contra su pecho. Tal vez tener hijos. Algún día. Si encuentro a alguien... Matías se tensó. ¿Querés eso? Lisette levantó la vista y vio el dolor en sus ojos. Quiero lo que no puedo tener contigo, pero si no puedo tenerte a vos, entonces sí, quiero una vida completa, porque vos me enseñaste que vale la pena vivir. Matías cerró los ojos, con una sonrisa triste. Entonces hacelo. Viví, amá, sé feliz. Y cuando yo vuelva, contame todo, cada momento, cada alegría, porque voy a querer saberlo todo. No te va a doler, me va a destrozar. Pero voy a estar feliz de que fuiste feliz. Lisette lo besó con lágrimas saladas entre sus labios. Sos demasiado bueno. No, solo te amo demasiado. La tercera noche, la última, Matías las llevó al nuevo hogar. El viaje fue largo, silencioso.
Beatriz iba sentada junto a Lisette en el carruaje que Matías había conseguido, sosteniendo su mano mientras la muchacha lloraba en silencio. Cuando llegaron, el sol estaba a punto de salir. La casa era pequeña pero hermosa, con un jardín lleno de flores silvestres, con ventanas que dejaban entrar la luz, con una chimenea grande y acogedora. Todo lo que Lisette había soñado, pero sin él era solo una casa vacía. Matías bajó sus pocas pertenencias. Luego se quedó parado en el umbral, sin atreverse a entrar. «No puedo quedarme», dijo con voz quebrada. «Si entro, no voy a poder irme». Lisette corrió hacia él y lo abrazó con desesperación. «No te vayas. Por favor, quédate. Encontremos otra forma». Matías la abrazó tan fuerte que casi dolía. «No hay otra forma, mi amor. No hay otra forma». Beatriz se acercó, con las manos sobre el corazón. «Matías, quiero que sepas algo». Él la miró. «El amor siempre gana». Beatriz sonrió a través de las lágrimas. «No importa cuántos siglos pasen, no importa cuánta distancia los separe, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso». Puso su mano sobre la mejilla de él. «Sé que algún día van a reencontrarse. Lo sé. Lo siento en mi alma. Y ese día nada volverá a separarlos». Matías asintió, incapaz de hablar. Miró a Lisette una última vez. «Te amo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Más de lo que el tiempo puede medir. Y yo a vos. Siempre». Matías la besó. Un beso que sabía a despedida y a promesa, a dolor y a esperanza. Cuando se separaron, el sol estaba comenzando a teñir el horizonte de rosa y dorado. «Tengo que irme». «Lo sé». Matías retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de ella. «Espérame, Lisette». «Siempre». Y entonces, con el amanecer quemando el cielo detrás de él, Matías se dio la vuelta y comenzó a caminar. Lisette lo observó hasta que desapareció en la distancia, con el corazón destrozado pero todavía latiendo. Porque él le había dado algo que nadie más podría, la certeza de que el amor existía, de que era real, de que valía la pena, aunque doliera, aunque tardara siglos, aunque pareciera imposible. El amor siempre ganaba, siempre. Beatriz puso su brazo alrededor de los hombros de Lisette. «Vamos adentro, niña. Empecemos de nuevo». Lisette asintió, secándose las lágrimas. «¿Crees que va a volver?» Beatriz sonrió. «Sé que va a volver. Puede que tome décadas, puede que tome siglos, pero ese vampiro te ama demasiado para no hacerlo». Y mientras entraban a la casa, con el sol iluminando su nuevo hogar, Lisette se aferró a esa promesa, porque era lo único que tenía, y era suficiente por ahora. Los años pasaron. Lisette cumplió 20, 25, 30. Vivió, aprendió, cultivó su jardín, leyó todos los libros que Beatriz tenía, aprendió idiomas, conoció gente del pueblo, se hizo amiga de algunas mujeres. Ayudó en la iglesia local, tuvo pretendientes, hombres buenos que la cortejaban con flores y promesas, pero ninguno era él, y aunque su corazón había sanado, nunca había olvidado. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana hacia el bosque oscuro, esperando, siempre esperando. Beatriz envejecía aparentemente con ella, fingiendo ser humana, aunque le costaba. Aunque extrañaba su verdadera naturaleza, pero se había prometido cuidar de Lisette, y cumplía esa promesa todos los días. «¿Crees que se olvidó de mí?», preguntó Lisette una noche, mientras tejían junto al fuego. Beatriz levantó la vista, sorprendida. «Matías, olvidarte a vos sería como olvidar respirar. Han pasado 15 años. 15 años no son nada para un inmortal, niña. Para él, es apenas un parpadeo». Lisette sonrió tristemente. «A veces pienso que fui una tonta por esperarlo. Y otras veces sabes que fue lo más valiente que has hecho». «Sí», Lisette miró hacia la ventana. «Otras veces lo sé». Y así pasaron los años. 20, 25, 30 años desde que él se fue. Lisette cumplió 50. Su cabello empezó a mostrar hebras plateadas. Su piel empezó a mostrar líneas finas. Pero su corazón seguía esperando. Beatriz no envejecía, por supuesto. Eventualmente tuvieron que mudarse.
Y luego otra vez, siempre escondiéndose, siempre en movimiento, pero nunca dejaron de esperar. Y una noche, cuando Lisette tenía 52 años, sentada en el porche de su nueva casa, mirando las estrellas, sintió algo, un cambio en el aire, una presencia familiar. Su corazón, que había latido lento y cansado durante años, de pronto se aceleró. Se puso de pie, con las manos temblando, y de entre las sombras del bosque emergió una figura, alta, oscura, con ojos dorados que brillaban bajo la luna. Matías. No había envejecido ni un día, seguía igual que cuando se fue, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo el vampiro frío y distante, era alguien que había luchado, que había sufrido, que había esperado. Se quedaron mirándose por una eternidad. Luego, Matías habló, con la voz quebrada por la emoción. Lo siento haber tardado tanto. Lisette sintió lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Volviste, prometí que lo haría. Ella corrió hacia él, olvidando su edad, olvidando todo excepto que él estaba ahí. Matías la atrapó en sus brazos, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del universo. «Has envejecido», susurró él, tocando su cabello plateado con reverencia. «Y vos seguís igual, pero seguís siendo la mujer más hermosa que he visto jamás». Lisette rió a través de las lágrimas. «Mentiroso. Nunca». Matías la besó, suave, tierno, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Te amo. Hoy, mañana, siempre. ¿Ya es seguro? ¿Ya podés quedarte?» Matías asintió. El consejo cayó. Las leyes cambiaron. El mundo vampírico evolucionó. Tomó más tiempo del que esperaba, pero finalmente, sonrió. «Finalmente puedo quedarme». «¿Para siempre?» «Para siempre». Beatriz salió de la casa con lágrimas en los ojos. «Te lo dije, niña. Te dije que el amor siempre gana». Matías miró a Beatriz con gratitud. «Gracias por cuidarla, por mantenerla a salvo. Era mi honor». Esa noche los tres se sentaron junto al fuego, y Lisette le contó a Matías todo, cada año, cada momento, cada alegría y cada dolor, y él escuchó como si cada palabra fuera un tesoro, porque lo era. Cuando finalmente el amanecer comenzó a teñir el cielo, Matías tomó la mano de Lisette. «Sé que ya no tenés toda una vida por delante, sé que el tiempo te ha marcado, pero... ¿Pero qué? ¿Querés pasar lo que queda conmigo? ¿Los años que te queden? ¿Me dejás amarte hasta el final?» Lisette sonrió, con el corazón lleno. «No hay nada que quiera más». Y así fue. Vivieron juntos los años que siguieron. Matías la cuidó con una devoción que bordea lo sagrado. La llevó a ver lugares que ella siempre había soñado. Le leyó todos los libros que nunca pudo terminar. Le hizo reír cada día. Y cuando su cuerpo empezó a fallar, cuando las arrugas se profundizaron y el cabello se volvió completamente blanco, él la sostuvo con la misma ternura del primer día. «No tengo miedo», le dijo Lisette una noche, acostada en su cama, con él sosteniéndola. «Yo sí», admitió Matías. «No deberías, porque viví, amé, fui feliz, gracias a vos, Lisette. Y cuando me vaya, no vas a estar solo, porque me voy a llevar tu corazón conmigo, y vos vas a llevar el mío. Y eso», sonrió, «eso es para siempre». Matías la besó en la frente con lágrimas que finalmente podían caer. «Te amo, más allá de esta vida, más allá del tiempo, y yo a vos». Esa noche, Lisette cerró los ojos por última vez, y Matías la sostuvo hasta el amanecer, llorando, pero sabiendo que ella había sido feliz, y que en algún lugar más allá de la muerte, sus almas seguirían conectadas para siempre. Beatriz lo encontró al amanecer, con Lisette en sus brazos, sin vida, pero en paz. «Lo siento, Matías». Él no respondió por un largo tiempo. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «No lo sientas. Me dio todo, absolutamente todo». Miró a Beatriz. «Y ahora sé que el amor es real, que vale la pena, que trasciende todo. ¿Qué vas a hacer ahora?» Matías se puso de pie lentamente, con el cuerpo de Lisette en sus brazos. «Voy a enterrarla bajo el árbol que más amaba, y voy a quedarme cerca, hasta el final de mis días, porque aunque ella ya no esté», sonrió a través de las lágrimas,
Sigue siendo mi hogar. Y así fue. Matías enterró a Lisette bajo un roble antiguo, en el jardín que ella tanto amó. Puso flores frescas cada día durante años, décadas, siglos. Y cuando otros vampiros le preguntaban por qué, él siempre respondía lo mismo. Porque el amor siempre gana, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta distancia nos separe. El amor verdadero nunca muere. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre las hojas del roble, Matías juraba que podía escuchar su risa, suave, dulce, eterna, y sabía que, aunque ella ya no estaba, nunca había estado realmente solo, porque ella vivía en cada latido que él ya no tenía, en cada recuerdo, en cada suspiro, para siempre. Y con esto termina la historia de Matías y Lisette. Un amor que trascendió el tiempo, la muerte y la eternidad misma. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste, si sentiste cada emoción, dale like y compártela con alguien que crea en el amor verdadero. Suscríbete para más historias que te van a hacer sentir viva, que te van a recordar que el amor siempre gana, sin importar los obstáculos. Déjame en los comentarios, ¿habrías esperado como Lisette? ¿O habrías elegido la inmortalidad a pesar de las consecuencias? ¿Matías hizo lo correcto al alejarse? ¿Lisette debería haber aceptado la transformación? ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir siglos de separación? Nos vemos en la próxima historia y recordá, el amor verdadero nunca muere.